Tres. Buen día, la exposición que me tocó fue sobre los estados de facto, estado de jure, Chechenia, Kosovo y Kurdistán. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los estados de facto y de jure. Primero vamos a explicar qué es un estado de facto. Un estado de facto se da a causa de un golpe de estado. No está reconocido oficialmente ni legalmente por ninguna norma jurídica y se hace especialmente por ocupar algún vacío que se haya dejado a causa de ese golpe de estado. Un estado de jure es el estado de derecho. Bueno, el de facto es el de hecho y el de jure es el contrario, que es el de derecho, es el que está aceptado por una norma jurídica oficialmente, parte desde la Constitución, es por un nombramiento oficial y se hace bajo las leyes de un país. Tiene reconocimiento jurídico y es legal. Vamos a comenzar a hablar de Chechenia. Chechenia se encuentra ubicado en Rusia, muy cerca de Rusia. El conflicto que ellos tenían comenzó en el siglo XVI, cuando comenzaron la lucha por el Cáucaso, ya que el Cáucaso es una gran región económica que les permitía tener la entrada a Georgia, la conexión de Georgia, Georgia y el Cáucaso. Grozny es la capital de Chechenia, por lo que les permitía tener esa gran conexión económica. Entonces esa fue la disputa. Desde ahí comienzan los orígenes de esta guerra. Por lo que en 1947, con el Tratado de Ujgutsk, se nombra a Chechenia como la República de las Montañas del Cáucaso, la cual fue suprimida por Rusia y creó la República Soviética Autónoma de Chechenia. Esta república fue fraccionada por Rusia en 6 fragmentos, por lo que Chechenia esto le causó una caída económica muy fuerte, y también a todos los países que se encontraban en las montañas del Cáucaso, porque pues ya no compartían totalmente la montaña del Cáucaso, sino solamente cierta parte. La lucha por salir del régimen y del sometimiento que tenía Rusia bajo Chechenia comenzó con Shaikh Mansour bajo el Islam, ya que esta religión ha sido muy marcada en estos países y siempre se ha dado por todo, o sea, todo lo que hacen en estos países siempre se ha dado bajo esta religión. Está marcada con dos nombres, el Ketman y el Gazawat. El Ketman se puede nombrar como a Rusia, el sometimiento que le ha tenido a Chechenia y a estos países, y el Gazawat se puede nombrar como a Chechenia, como el rendimiento que ha tenido frente a Rusia. Entonces, en 1917, al ver todo este sometimiento que tuvieron, crearon el Congreso de la Unión de los Pueblos Montañosos para lograr la independencia de Rusia. Pero pues en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania le prometió una promesa independentista, ya que les prometió que si Chechenia les ayudaba en su guerra, iban a poder independizarse de Rusia y tener su política económica libre, como siempre lo han querido. Pero la Unión Soviética, en ese entonces Stalin, abolió la República de Chechenia, deportó muchas personas a Siberia y a Asia Central, muchas personas que vivían en Chechenia. Y en 1991 lograron crear una comunidad de estados independientes, pero al igual no se lograron independizar del todo de Rusia. La primera guerra de Chechenia fue en 1994-1996, fue cuando se disolvió el parlamento chechenio, la toma de Grozny, que era la capital, hubo un separatismo, también hubo un referéndum para ver si de verdad ellos se querían independizar. El 7 de mayo hubo el Tratado de Paz, pero después del Tratado de Paz hubo un ataque a causa de la religión del Islam, donde había 9.000 muertos, por lo que ese Tratado de Paz en realidad no sirvió mucho. Ya en la segunda guerra que tuvo Chechenia, que fue de 1999 al 2009, pues ya fue como un nacionalismo y ya querían como liberarse de la religión del Islam, por lo que más de 60.000 chechenos tuvieron que huir porque Rusia entró a bombardear Chechenia. Pues ya había muchas muertes, para el 2009 ya había más de 160.000 muertos a causa pues de la religión y que no se pudieron independizar. Vamos a hablar de Kurdistán. Kurdistán es un sector compartido entre Irak e Irán, se encuentra en Asia Menor y es un pueblo de origen indoeuropeo, también llamado como República de Mahabad.
Bueno, en la Edad Media, todo comenzó en la Edad Media, cuando querían liberarse del dominio islámico que tenía esta región, los kurdos, pero gracias a, bueno, no gracias, sino debido al auge del Imperio Otomano, perdón, el Imperio Otomano fue fragmentado en dos, el otomano y el persa, por lo que la parte otomana, que eran los feudos kurdos, tuvieron cierta autonomía, pero la otra parte se vio como sometida a la parte otomana, por lo que en el siglo XIX existió una intervención de los feudos kurdos que estaban ubicados en la parte otomana, y existieron unas rebeliones independentistas de 1806 a 1880. Lo que pasó fue que los kurdos querían independizarse de la parte otomana y querían ser solamente kurdos, por lo que sacaron un tratado que fue el Tratado de Sèvres, que fue la creación de un estado kurdo, pues con ciertos derechos y deberes, pero en 1923 el Tratado de Sèvres no fue del todo muy bueno, ya que llegó el Tratado de Lausana, que dividió pues esa región en Turquía, Siria, Irán, Irak y pues la Unión Soviética. Bueno, se creó el Partido Democrático Kurdistán Iraní, que fue como impulsado por Mustafa Barzani, que fue el que lideró las guerras de guerrillas de Irak. El fin de estas guerrillas fue en 1975, es el que se encuentra aquí arriba. Irán también tuvo una guerra santa, que fue contra los kurdos, como para desquitarse de todo el daño que le habían hecho. Pero en los años 80 existió una represión por parte de iraquíes y turcos. Ya en 1992 existió el New Sangriento, que fue cuando el ejército turco entró a atacar las fuerzas kurdas y mató a 200 manifestantes de formas crueles y muy duras. Y Leyla Zana es una diputada que se encargó como de proteger a los kurdos y de luchar por ese deber de independizarse y proteger como sus límites dentro de Irán, Irak y Turquía, pero pues no pudo ser, ya que fue detenida por este separatismo, la acusaron de eso. Entonces Irán, en la guerra de Irán y bueno, en la guerra del Golfo, los kurdos al cambio de desquitarse de Irán deciden apoyar a Estados Unidos en su guerra para que Estados Unidos también los apoyara con la independencia. Y pues en 1992 lograron crear la creación del gobierno kurdo iraquí, ya que los kurdos, después de tanto sometimiento que tuvieron con los de Irak, pudieron como tener como cierta fusión para lograr como su cometido. Ya pues la conformación del gobierno kurdo iraquí les permitió, gracias a la muerte de Saddam Hussein, y ya había una entidad federal autónoma que les permitía tomar ciertas decisiones a los kurdos. Pero en 2012 Siria entró a atacar otra vez a los kurdos, y ya en el 2014 llegó el Estado Islámico, que comienza las peleas por religiones, porque obviamente los kurdos están pues con cierta parte del Islam, pero cuando llega el Estado Islámico crean el califato, que el califato los afecta de forma brutal a los kurdos, pues no permitiéndoles hacer nada y matándolos, por lo que se crea el Comité Supremo Kurdo, que siempre desde entonces ha venido como esa pelea entre el califato y el Comité Supremo Kurdo a muerte, o sea, lo que es el califato y los kurdos. Kosovo tenemos que, inicia en el siglo XII, cuando los serbios ocupan la parte de Kosovo. El Imperio Otomano seguía expandiéndose y el Islam adquirió cierta parte, casi el 80% para el siglo XX, el 80% de la región Kosovo estaba ubicada estaba invadida por albaneses, por lo que fue una invasión muy fuerte y como de mayor voltaje, por decirlo así, porque se entraron a Kosovo por la fuerza, utilizando la fuerza. Por lo que en 1974, al ver que
los albaneses estaban invadiendo de forma tan dura Kosovo. En 1974 le quieren dar a Kosovo un nuevo estatuto para que tuviese mayor autonomía en sus decisiones políticas, en su gobierno y en la banca. Pero pues el Partido Comunista de Kosovo siempre ha luchado por tener como esa independencia, pero los albaneses no han querido hacerlo, por más que han luchado mucho por eso. Pero que en 1974 ese estatuto no fue muy bueno, hasta que en 1980 ya había muchas demandas de albaneses para pues conformarse como una séptima república de Yugoslavia en ese entonces, para tener su autonomía de las decisiones sin que demás gobiernos de Yugoslavia tuvieran que tomar las decisiones de ellos. Por lo que crean el Ejército de Liberación de Kosovo, el cual fue el ejército independentista que quiso liberar a sus albaneses de todo este sometimiento que tenían de Yugoslavia, por lo que siempre hubo un encuentro entre policías serbios y de Yugoslavia muy fuertes, atacaban fuertemente y de verdad, o sea, utilizaban la fuerza de forma cruel, tanto que fueron para 1980 40.000 albano-kosovares debieron abandonar Kosovo por toda la utilización de la fuerza. Acá tenemos a Slobodan Milosevic, que fue el carnicero de los dos Balcanes, mató a personas cruelmente, se le acusa de genocidio, debido a que, pues, como les dije anteriormente, los albaneses que vivían en Kosovo, habitaban en Kosovo, se encontraban inconformes que por los serbios que ya habían invadido su territorio, por lo que reclamaron siempre esa autonomía y que los serbios debían despojar su territorio e irse de lo que era de ellos. Pero él nunca estuvo de acuerdo, él siempre estuvo del lado de los serbios, por lo que mató a muchos albaneses. Bueno, el conflicto se centra en dos periodos, de 1996 a 1999, que fue el conflicto de guerrillas albanesas y fuerzas serbias y yugoslavas, donde había pues un separatismo entre los serbios y los albaneses. Ya en 1999 la OTAN quiere ayudar a Kosovo por esa independencia y pues coloca sus fuerzas en países de Yugoslavia para lograr que Kosovo tuviera como cierta independencia, pero no fue factible, ya que siempre se atacó las fuerzas civiles con fuego. Entonces también la OTAN entró a atacar con la ayuda de la fuerza y tampoco fue como coherente, porque también hubo muchos asesinatos gracias a la OTAN. Y bueno, otra cosa que les decía es que Kosovo ha sido una de las guerras de separatismo más fuertes que ha tenido entonces los países de Yugoslavia, pero bueno, en ese entonces de Yugoslavia, pero ahora actualmente Kosovo ha querido separarse todavía como de ese régimen que ha tenido, pero no lo ha podido, por lo que se hizo muy amigo de Estados Unidos para lograr esa independencia, y Estados Unidos aún lo está financiando monetariamente y pues con ciertas cosas que ellos les piden para lograr la independencia y poder ser pues un estado independiente de todos los demás países que lo están rigiendo en ese entonces. Muchas gracias.